la sesión, ¿sale? Aparte de eso, por aquí también vamos a configurar un temporizador. Déjenme ver dónde está eso. Ujú. Diego también se está uniendo. Bienvenido, Diego. Vamos a poner un temporizador de 2 horitas, 120 minutos, más o menos, que nos pueda por ahí durar la sesión, tal vez más, tal vez menos. Iniciamos el temporizador y, bueno, está grabando, pues. Se está grabando. Quiero iniciar con un repaso de lo que vimos la clase pasada, pero si alguien se unió, sí le invito, por ahí me comentan si no les llegó la información, pero yo tengo entendido que compartí con todos los recursos, la presentación, varios links que pueden usar y también el video completo de la sesión anterior. Entonces, si alguien se está uniendo, bienvenido, pero sí les recomendaría que para repasar, aparte de que yo voy a dar un repaso rápido, que viera el video completo de la sesión anterior, para que nada quede volando por ahí en el aire. No sé qué pensaron de lo que vimos la clase pasada, cuáles sean sus impresiones, y no sé si haya quedado alguna duda o haya quedado un pensamiento por ahí gestándose en la semana. Me gustaría también empezar con eso, que alguien se sienta libre. Yo ahorita lo que voy a hacer es que voy a compartir con ustedes, vamos en este caso a compartirles pantalla completa, y entonces me indica alguno de ustedes si es que quiere hacer algún comentario mientras yo hago el repaso, ¿ok? ¿Por qué hago esto? Porque luego, no nos queda la duda, pero cuando hago el repaso, tal vez sí digan, tal vez sí, ahora sí tengo alguna dudilla por ahí, ¿sí? Fíjense que precisamente con Gemini me hice este cómic, me tardé como 3, 4 minutos haciendo un cómic, y ¿qué creen que usé para alimentar y crear este cómic? Pues me descargué de la grabación de la sesión pasada, me descargué el clip, no, perdón, en la transcripción, es decir, todo lo que se dijo, 2, 3 participaciones de ustedes y todo lo que dije yo en texto. Y eso se lo metí a una aplicación que se llama Notebook LM, que vamos a ver, si nos da tiempo la vamos a ver hoy. Y con esa le pedí que me hiciera un resumen para iniciar esta sesión 2, pero que iniciemos con un repaso. Y me creó, como le dije que fuera estilo cómic, me creó esto y le puso el panteón de la IA. Ahora, si nos vamos al concepto de panteón, yo ya lo conocía, pero digo, por si ustedes no saben por qué, acá en México le decimos panteones a los cementerios, donde están las tumbas, ¿no? Pero también el concepto viene de más atrás y el panteón es el lugar donde estaban los dioses. Entonces se le dice panteón donde están las tumbas porque muchas veces nuestros ancestros en ciertas culturas se pueden convertir en nuestros dioses. Pero bueno, acá dice el panteón de la IA. Dice dominando las herramientas del futuro. Entonces vamos a hacer este repaso para iniciar la sesión 2. ¿De dónde venimos? De la sesión pasada. La sesión pasada, por ahí otra vez, ¿alguien se vio? Déjenme ver por ahí. ¿O alguien comentó algo en el chat? Ah, sí. Muy bien, Saúl. Los dioses en los romanos y griegos, etcétera. Exactamente. Entonces, regresamos por acá. ¿Qué vimos la sesión pasada? Vimos primeramente cómo es la arquitectura de una red neuronal. Dijimos que obviamente esto se hace a una escala mucho mayor, pero para que podamos verlo en pantalla vamos a tener una red neuronal sencillita, que tiene una capa de entrada, son estos 3 neuronas de color amarillo, que tiene una capa oculta y que luego tiene estas 3 neuronas de salida. Ahí es donde nos empezamos a entender por qué la inteligencia artificial, al menos con modelos de tipo transformer, como los chatbots que conocemos, no puede ser autoconsciente. ¿Por qué?
porque está modelada matemáticamente. Entonces ahí con esas neuronas aún no es posible simular los sentimientos, la conciencia, ¿no? ¿Se está uniendo alguien más? Bienvenido. ¿Sí? Regresamos acá. También vimos, ese es el ADN de la inteligencia artificial, así es como está constituida, como una arquitectura con una base matemática. Y si es una arquitectura con base matemática, entonces está tratando de modelar todo el tiempo una función. Y esa función todo el tiempo va a estar tratando de alcanzar un objetivo, ya sea maximizar un valor o minimizar un valor, ¿vale? También vimos cómo aprenden las máquinas. Dijimos que le doy un dato de entrada, el dato A, un dato de salida, ¿sí? Pero en el medio le digo, pues yo no sé qué vas a hacer. Multiplica, divide, aplica una función, seno, coseno, tangente, la que se te ocurra, pero a mí lo que me interesa es que tú encuentres un patrón de esta entrada para que me produzca esta salida. Obviamente no funciona con un solo ejemplo. Tienen que ser cientos de ejemplos, miles de ejemplos, millones. Eso va a depender del tamaño del modelo que yo quiero hacer. Así es como aprendo. También vimos que hay dos tipos de inteligencia artificial, pero que en el fondo son la misma. La inteligencia artificial previo a ChatGPT, previo a la arquitectura Transformer, se llamaba inteligencia artificial predictiva. Únicamente hacían suposiciones y decíamos, si te gustó esta película, te va a gustar esta otra. En Amazon te dicen, si estás comprando este artículo, tal vez también necesites este otro artículo. ¿Qué te dice ahí? Los que compraron este producto también compraron este otro producto. Entonces, normalmente eso no lo hacen manualmente, que digan, ah, pues sí, los pañales van junto con el talco, ¿no? Para bebé. Eso no lo hacen de manera manual, eso lo hacen con algoritmos de inteligencia artificial, porque imagínense, tienen millones de productos. Entonces ellos simplemente detectan, quien compra este producto también suele comprar este otro producto. Eso es un algoritmo de inteligencia artificial muy sencillo y cae en la categoría de inteligencia artificial predictiva. Ahora vimos que con la salida de ChatGPT, todos los modelos de inteligencia artificial que con una entrada me generan una salida similar que es coherente, entonces a eso se les llama inteligencia artificial generativa. Pero no los hay únicamente de texto. Normalmente tenemos solamente la idea de que solamente son chatbots. Le meto texto, me dan una respuesta, pero no. O sea, la inteligencia artificial generativa funciona en muchos modos. Si yo le meto una imagen, a una inteligencia artificial que es generativa y que es de modo de imagen, me genera una imagen nueva. Si yo le meto un video, que al final son una serie de imágenes, pues también los puede procesar y me puede, como salida, darme un video también nuevo. Si yo le meto un audio a un modelo que esté entrenado con audio, me puede producir más audio. En fin, la modalidad o la multimodalidad del modelo también me va a dar una pista de qué tamaño es. Obviamente se requieren ciertos tamaños, ¿no? No como el ejemplo que tenemos aquí. También vimos cuál va a ser nuestra misión de hoy. Nuestra misión de hoy va a ser entender algunos conceptos nuevos. El primer checkpoint, lo primero donde nos vamos a parar es cómo se mide el rendimiento de un modelo de inteligencia artificial, porque ya dijimos que si es un modelo matemática, entonces yo puedo medir qué tan bien está haciendo su trabajo o qué tan mal lo está haciendo. ¿Sí? La segunda cosa que vamos a hacer hoy es, el checkpoint 2, va a ser conocer diferentes, diferentes chatbots para que ya dejemos de usar ChatGPT como única alternativa. O sea, no está mal usar ChatGPT. Lo que está mal es usar siempre ChatGPT y no usar otros. Entonces vamos a ver diferentes modelos de lenguaje que funcionan como chatbots y para qué sirven unos y para qué sirven otros. El siguiente vamos a aprender a que un chatbot no es únicamente para que me haga resúmenes, no es únicamente para que me haga mi tarea, ¿sí? No es únicamente para que me traduzca, aunque esas tres cosas las hacen muy, muy bien. Vamos a ver un pasito más allá para convertir a esos modelos de inteligencia artificial en traductores universales. Y
Luego vamos a aprender a construir flujos de trabajo. No sé si nos dé tiempo de este número 4, si no, pues obviamente se lo retomaríamos la siguiente semana, pero la idea es que en algún momento nosotros podamos construir flujos de trabajo inteligentes, combinando herramientas para cada tarea. 3 años después, ¿sí? Esta semana cumplió 3 años ChatGPT. Pues 3 años después, ¿sí? Lo que vamos a ver ahorita es dónde estamos. Porque, les repito, una vez que salen estos modelos de inteligencia artificial, tenemos que encontrar una manera de medirlos. Y aquí tenemos en pantalla 3 formas de medirlos. Uno que se llama el MAT Arena, que es un benchmark, ¿sí? Que nos dice cómo se comportan los modelos de inteligencia artificial resolviendo problemas de matemáticas. Otro que es el ARKI, ¿sí? Y otro que es el Humanity Last Exam. Se reunieron muchos científicos y doctores y crearon un examen que se llama el último examen de la humanidad, donde concentraron todo el conocimiento de la humanidad hasta la actualidad en un examen relativamente corto, para ver si los modelos de inteligencia artificial están realmente generando nuevo conocimiento o solo están reciclando el mismo. Y si un modelo de inteligencia artificial supera este examen, que se llama Humanity Last Exam, el último examen de la humanidad, entonces vamos a estar llegando a esa frontera, donde los modelos de lenguaje estén generando conocimiento nuevo. ¿Y cómo lo vamos a medir? Porque el conocimiento que ya tenemos actualmente, ellos ya lo superan. Si ellos superan con 100% este examen, entonces ya estaríamos tocando esa frontera. Para empezar, vamos a ver que los modelos de inteligencia artificial se están renovando cada 6 a 8 meses. Por ejemplo, la semana pasada salió el modelo Gemini 3, pero hace varios meses teníamos el modelo Gemini 2.5 y vemos saltos cuantitativos. Aquí tenemos una gráfica comparativa en uno de esos benchmarks, el de Math Arena, que es, repito, es un benchmark que mide sus capacidades del modelo de lenguaje, pero únicamente para problemas de matemáticas. Pero también lo mide en otros aspectos, vamos a ver. Pero inició como como preguntas de matemáticas. Nos dice que hace más o menos 8 meses, en la versión 2.5, que salió preliminarmente para desarrolladores en marzo y para los usuarios finales salió por ahí de mayo. Fíjense cuántos meses han pasado. De ese examen de matemáticas, el modelo solo podía contestar el 0.5% de las preguntas. La semana pasada salió la versión 3 y dice que la versión 3 de Gemini ahora contesta el 23.4% de las preguntas de ese examen. Y en el medio está un modelo que también sacó OpenAI, la creadora de ChatGPT, que se llama GPT 5.1 y que ese modelo ahorita está en el 4.2. O sea, básicamente les dio una barrida Google a los de OpenAI con su modelo, porque dice que tiene un aumento del 46x de su versión anterior. Es decir, apenas hace unos 6 meses, en mayo más o menos, 6, 7, 8 meses, ese mismo modelo de inteligencia artificial, el 2.5, contestaba 0.5 de las preguntas. A hoy, o sea, con solo 6 meses más de refinamiento y entrenamiento, ahora contesta el 23.4%, un aumento de 46. Dentro de estos exámenes, siempre se va a marcar una línea, como la gráfica que está en medio, donde dice, mira, el nivel del humano experto, o a veces se marca el nivel del humano promedio. Es decir, mira, un adulto promedio más o menos contestando este mismo examen obtiene tal porcentaje de calificación. Y entonces vamos a ver dónde están los modelos, pero vamos a ver que algunos modelos aún están por debajo del nivel del experto humano, pero otros ya están por encima. Por ejemplo, Gemini 3 Pro ya está por encima del ser humano en algunas categorías, porque si recordamos la semana pasada, vimos que la inteligencia no puede ser inteligencia en todos los ámbitos. Tiene que abocarse a algunos, en algunos va a ser mejor y en otros va a ser peor y en algunos nada. ¿Sí? También nos vamos a dar cuenta que estos modelos tienen un desempeño sin usar Internet. Por ejemplo, en otro examen que se llama The Humanity Last Exam, Gemini 3 Pro alcanzó el 37%, pero sin conectarse a Internet.
Pero si hace las mismas pruebas conectándose a Internet, es decir, teniendo esa herramienta extra para poder hacer consultas y refrescar, por así decirlo, su memoria o obtener información nueva, entonces ya avanza hasta el 51% de ese otro examen. Entonces aquí ya vimos 3 exámenes diferentes. El MAT Arena, el ARC, ahí dice GPQ, pero no le hagan caso, por ahí se me equivocó la inteligencia artificial. Sí, vamos a ver uno que se llama ARC, ese es otro benchmark, y vamos a ver el Humanity Last Exam, ¿vale? Entonces voy a detener por aquí mi presentación tantito, precisamente para irme a esta página web que les voy a compartir ahorita en el chat. También se los voy a compartir por correo, ¿sí? Por ahí, pero se las comparto de una vez, ¿vale? En esta página, ¿sí? Se llama LM Arena. En LM Arena, lo que sucede es lo siguiente. Yo puedo iniciar un chat, pero me va a contestar un bot de inteligencia artificial, pero yo no sé cuál. Me puede contestar DeepSeek, Cloud, Perplexity, me puede contestar ChatGPT, o me puede contestar Gemini. Entonces yo le puedo hacer aquí una pregunta. Hola, ¿qué tal tu día? Así de sencilla, ¿no? Obviamente puede ser más compleja, pero es, hola, ¿qué tal tu día? Y le mando mi pregunta. Resulta que entonces elige aleatoriamente a 2 asistentes, pero no me dice sus nombres, solo me dice asistente A y me dice asistente B. Y estos están generando una respuesta. Yo, para empezar, voy a ver cuánto tiempo se tardan en generar esa respuesta. Y una vez que se genera la respuesta, yo puedo comparar ambas respuestas. Por ejemplo, el asistente A me dijo, hola, muy bien, gracias por preguntar. Como inteligencia artificial no tengo días como los humanos, pero estoy funcionando a la perfección y listo para ayudarte. Espero que el tuyo esté yendo genial. ¿En qué puedo colaborarte hoy? Y luego el asistente B me respondió, hola, y me puso un emoji, carita feliz. Mi día va muy bien, gracias por preguntar. ¿Y el tuyo, en qué te puedo ayudar hoy? Entonces, yo como usuario, yo no sé cuál modelo está detrás del asistente A y cuál modelo está detrás del asistente B. Entonces, yo ahora tengo que votar, yo puedo decir, el de la izquierda es mejor, ¿sí? Ambos son malos, el de la derecha es mejor o ambos son buenos. Y ahí así es como yo estoy votando de manera ciega. Yo no sé cuál está detrás de. A mí me gustó más, si se dan cuenta, el de la derecha, que dice, hola, un emoji, muy bien, gracias por preguntar, y el tuyo, ¿en qué te puedo ayudar? Pero para algunas personas tal vez no les guste que los chatbots actúen como seres humanos. Entonces tal vez a algunas personas les guste más el que dice, como inteligencia artificial no tengo días como los humanos, pero estoy funcionando a la perfección. Eso ya es gusto personal. Ahorita vamos a votar como que ambos son buenos. Y una vez que vote, ya me va a decir quién era cada uno de ellos. Entonces voto y me dice que el de la izquierda era un modelo chino que se llama GLM 4.6. El de la derecha, la verdad no lo conozco, no sé de qué país es, pero se llama Volt Real. Entonces yo ya voté. Y entonces con esta votación se va generando un ranking de cuáles son los mejores modelos. Y con esto tenemos entonces lo que es un benchmark. Si nos regresamos a nuestra presentación, estamos viendo eso, que los modelos de inteligencia artificial se tienen que medir mediante diferentes benchmarks. Bueno, aquí en LM Arena puedo ver la tabla de liderazgo. Si me voy a donde dice leaderboard, y por ahí tuvo un errorcito, allá cargó, y me dice, mira, aquí tenemos una vista general de cómo les va a los modelos, pero si se dan cuenta, hay en el ámbito del texto, en el ámbito del desarrollo web, en el ámbito de visión, en el ámbito del texto a imagen, en el ámbito de la edición de imagen, en el ámbito de la búsqueda en Internet, en el ámbito del texto a video y en el ámbito de la imagen a video. Son muchos los rankings, pero si yo me voy a la vista general, me dice que la vista general, el modelo que ahorita la gente más ha votado, que más les ha gustado, es precisamente el de Google, el que dice Gemini 3 Pro.
De ahí le sigue el de Elon Musk, de Twitter, Grok 4.1, Thinking. De ahí sigue el de los franceses, de la empresa Anthropic, Cloud Opus 4.5. De ahí repite Grok 4.1. De ahí hasta el quinto lugar tenemos a GPT 5.1. Entonces, para los que dicen, y es que yo uso ChatGPT porque es el que más me gusta, ya les podemos romper su burbuja y decirle sí, pero en el LM Arena, ChatGPT está en quinto lugar. La gente ha votado y les gusta más cómo trabaja Gemini, Grok, Cloud, hasta la quinta posición aparece. Ahora, esto aparece en el ámbito de generación de texto, ¿ok? Pero si nos vamos al ámbito de la desarrollo web, aquellos que utilicen la inteligencia artificial para desarrollar programación y todo lo que tenga que ver con la web, ahí la cosa cambia. Ahí, ¿quiénes son los reyes? Cloud. Ellos han hecho muy buen trabajo, los franceses con su modelo Cloud Opus 4.5, han hecho muy buen trabajo. Y ahí Gemini 3, que apenas salió la semana pasada, pero ya tiene muchos votos y ya está en la tercera posición. Y en cuarta posición, el GPT, que es también modelo de OpenAI, como de la empresa que hace ChatGPT. ¿Cuáles son las primeras conclusiones que sacamos de esto? Que no todos los modelos me van a servir para lo mismo, que siempre va a haber modelos que son mejores para hacer algo. Entonces, si yo le bajo un poco más, acá hay un ranking, pero de visión. Y en ese ranking de visión, ahí sí regresa Gemini 3 como el rey. En el de texto a imagen, donde yo le pido una imagen describida con texto y me genera una imagen, ahí está ganando también Gemini 3, pero le siguen los chinos con uno que se llama Hunyuan Image 3. Y luego en la tercera posición está otra vez Google con la versión anterior, la 2.5, les decía yo, la que salió hace 6, 8 meses más o menos. Luego en cuarto lugar, otra vez los chinos, con uno que se llama Sid Ring. En quinto lugar, otra vez Google. En sexto lugar, otra vez Google. Séptimo lugar, otra vez los chinos. En octavo lugar, otro laboratorio chino. Y hasta la novena posición aparece GPT, o sea, OpenAI. Entonces volvemos a romperle la burbuja a los que únicamente les gusta ChatGPT. Es mira, sí, pero en generación de texto e imagen cae hasta la novena posición. Si me voy un poquito más abajo, tengo otra categoría en la edición de imagen, es decir, donde yo le paso una imagen y con lenguaje natural, con texto, le pido una edición, restáuralo o mejóralo, o ponlo de noche o cámbiale el color, alguna instrucción parecida. Nuevamente Gemini 3 Pro está a la cabeza, segundo lugar también, y en tercero, cuarto lugar, quinto lugar, los chinos, sexto lugar, séptimo, y en este, ni siquiera en el top 10 aparece ChatGPT. Se perdió. Si nos vamos a la categoría de búsqueda, ahí quien lo hace mejor es Grok 4. Y ahí Grok 4, como es el modelo de Twitter, precisamente tiene esa ventaja, porque se conecta a toda la información que se genera en la red social Twitter. Bueno, ahora se llama X, ¿verdad? Y en segundo lugar está el modelo de la empresa, me parece que es India, que se llama Perplexity. Esos tienen sus propios modelos. La empresa está trabajando en Estados Unidos principalmente, aunque su CEO fundador es una persona de la India. Y ahí en tercer lugar tenemos a Gemini 2.5. Entonces, a mí lo que me da pensar es que aquí no aparece Google con su modelo más reciente. Probablemente todavía no entra en el ranking. Sería interesante consultar esto dentro de unas semanas para ver si ya entró en el ranking, porque Google está, digamos, ahí va a decir, bueno, Google está perdiendo porque está en tercera posición, sí, pero con la versión de hace 8 meses, con la 2.5. Aún no tenemos los resultados con la versión 3.0. Habría ahí que ver. Me bajo más abajo y tengo otra categoría de texto a video, donde yo le pido a un modelo de video, le escribo mediante texto que me cree un video. Y ahí tengo en el puesto 1, 2 y 3, los 3 son modelos de Google. Hasta el número 4 es un modelo de OpenAI que se llama Sora. Ahora, de imagen a video, donde yo le paso una imagen y le digo, a partir de esta imagen, créame un video, como le paso una imagen de referencia. Nuevamente tengo en la primera y segunda posición a Google, en tercera posición los chinos, en cuarta otra vez y quinta Google,
en sexta otros chinos, sexta chinos, octava chinos, 9 y 10 otra vez Google. En generación, aquí no aparece para nada figurando la empresa de OpenAI. Y luego si llego acá más abajo, ahora ya me muestra, ahora sí que el medallero general. En todos los ámbitos, ¿quién va ganando? Al día de hoy, el mejor modelo que podemos usar es el Gemini 3 Pro. Voy a ponerle un poquito de zoom aquí para que lo vean mejor. ¿Sí? Te dice, si ponderas todas las categorías que vimos arribita, si las ponderas todas, el que gana es Gemini 3 Pro en primera posición. Y luego ya en segunda posición, el de Twitter. En tercera posición, el de los franceses, Cloud. En cuarta posición repiten los franceses. Y hasta la quinta posición tenemos a OpenAI. Pero también lo que yo también quiero que entiendas es que aquí tenemos este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la octava posición tenemos otra vez a Google con la versión 2.5. ¿Eso qué quiere decir? Que si usamos las aplicaciones de Google, pero no le cambiamos el modelo que estamos usando, probablemente por default nos dé la versión más viejita, porque a ellos les sale mucho más barata a veces. Entonces, pues dicen gratis, pues te doy la más viejita, ¿no? Entonces hay que ver, también te dan acceso a la más nueva, al día, pero lo que tú tienes que aprender es que cada 6 a 8 meses tú no puedes seguir usando el mismo modelo de inteligencia artificial. A lo mejor la aplicación se sigue llamando igual, se sigue llamando Gemini, se sigue llamando Cloud, se sigue llamando Perplexity y se sigue llamando ChatGPT, por ejemplo. Pero el modelo que te está respondiendo se va a estar actualizando cada ciertos meses. Entonces, ¿es importante saber esto? Sí. ¿Por qué? Porque puede que yo esté usando, incluso, tristemente hay gente que incluso está pagándole a Google o pagándole a ChatGPT, y aún cuando paga, sigue usando el modelo viejito, el modelo de hace 8 meses. Imagínate la calidad de las respuestas. Peor aún si estás pagando y no estás accediendo al modelo más reciente, simplemente por desconocimiento, por no estar al tanto, número uno, de que existen estos rankings, y número dos, de que cada empresa está, aunque la aplicación no cambie de nombre, sus modelos sí van cambiando de nombre y se van actualizando. Por lo general, por eso tienen versiones con número, para que, por lógica, sabemos que Gemini 3.0 obviamente es mejor que 2.5, porque el mismo número me dice que es una versión más reciente, más actualizada. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario? Si me permites, Sí. ah, quisiera ver, bueno, hay preguntas que han hecho en el chat y no se han leído, pero conforme va pasando el tiempo, se va pasando de temas y mis preguntas van quedando atrás. ¿Puedo ir preguntando en el momento que ocurran? Sí, ahorita en el chat yo solo vi saludos y dice Saúl, ¿a qué se refiere generar conocimiento nuevo? ¿Puede una IA hacer descubrimientos que el humano no ha logrado? Sí. La inteligencia artificial sí puede hacerlo y ya lo ha hecho. Vamos a ver ejemplos. Ahora dice, Gemini 3 Pro es nano banana. No, más o menos. Gemini 3 es la versión, pero tienes que activarle el modo de imagen y entonces ahí entra nano banana. Respondidas esas dos preguntas. Ajax, ¿tú quieres hacer algún Ah, comentario? perdón, no sé dónde mirar el chat. No, ahí no sabría cómo ayudarte. Pero no te preocupes, ya las dos preguntas que se hicieron ya están respondidas. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? ¿Tú quieres hacer alguna pregunta Sí, hasta aquí? en el Adelante. tema anterior, donde hablaste del avance de las inteligencias artificiales que marcaste tres gráficas, en la del medio, me habla de el nivel de los expertos. Ahí está el examen de doctorado, dice nivel experto humano. Pero me marca en el lado izquierdo, ¿me puedes regresar al anterior, por favor? Allí me marca del 0 al 100% verticalmente. Y sí, ya me anda por 95% el Géminis 3 Pro, pero en la gráfica horizontal no me dice qué marca.
pero también Gemini 3 Pro se ve hasta el extremo. ¿Qué es lo que marca esa gráfica en la parte horizontal? En esta que yo estoy poniendo ahorita en pantalla, no marca nada en particular, pero sí les voy a mostrar unas donde sí lo marca. Lo que a veces marca es simplemente la fecha en que salió. Ok, Salió de después o acuerdo. salió antes. Pero les voy a mostrar una y hacia allá voy. Ahora me voy a pasar ya de LM Arena, yo creo que ya quedó entendido. Ahora voy a pasarme a otro benchmark. En este Hay benchmark, otra pregunta, una adelante. pregunta más. Hace rato que empiezas a preguntar, dos bots te contestan. Hay uno que contestó muy humano y otro muy directo, muy concreto. En tu caso, comentaste que prefieres la del lado derecho, la concreta, pero a mucha gente pudiera gustarle que interactúa como si fuera un humano, por la manera en que parece poner más atención. Los resultados que nos va a dar de todas las tablas que nos diste, ¿va a ser porque es mejor o porque nos gustan más o nos sentimos mejor? En este, muy buena aclaración, en este que se llama LM Arena, es eso, es como vamos a ponerlos a pelear a ver quién gana, pero en este quien vota es el usuario. Entonces, estos que les he mostrado, toda esta tabla de liderazgo es simplemente por gusto del usuario, es decir, a la gente le gusta más el resultado de Gemini 3 Pro, ese es el usuario, pero no es la única forma de medirlo. Hay otras formas de medirlo que sean más objetivas, que no sean únicamente porque a los usuarios les gustó. Y es hacia donde va ahora mi siguiente intervención. Ok, Continúo. entonces este puede ser un tanto más emocional que efectivo, pudiera Sí, ocurrir. pero por eso es que ellos dicen, ok, pero te describo la tarea por separado. O sea, aquí está en texto, desarrollo web, visión, texto, imagen. O sea, por eso lo dividen. Y también por eso, cuando tú respondes, no sabes quién, hasta que eliges cuál te gustó más, es que te dice, ah, ok, elegiste este y elegiste otro. O sea, se busca la objetividad, pero sí, definitivamente va ganando en esta tablita, va ganando Gemini 3 Pro. Y eso que es un modelo que tiene 15 días. O sea, en 15 días, o en menos de 15 días, yo creo que fue como en un proceso de 2 o 3 días que salió la semana pasada, llegó a posicionarse en esa tabla. De 276 modelos, mira, aquí dice 276 modelos que en esta página pueden probarse, pero siempre son pruebas ciegas, hasta que tú eliges cuál de las dos respuestas te pareció mejor, hasta ese momento te dice quién. ¿Sí me Muy bien. explico? Y la Perfecto. tercera pregunta al respecto, Uh-huh. si ya sé que ahora Gemini 3 Pro es la mejor, pero me contestaron otros bots, ¿cómo le hago para elegir la que pues mayor resultados tiene? Ah, eso simplemente, como este es LM Arena, aquí siempre te va a elegir aleatoriamente a uno, para que todos los modelos tengan la misma chance de participar. Pero si tú ya quieres usar como tal Gemini 3 Pro, o sea, tienes que ir directamente a la aplicación, por ahí en el correo se las compartí, donde les De puse, esta es la acuerdo, liga de Gemini 3, y aquí vas a elegir el modelo, y aquí te va a decir, mira, pensar con 3 Pro. O sea, tú tienes que estar ahí en la de página acuerdo, de Gemini para usar Gemini. Pero acá en la que se llama LM Arena, pues aquí aleatoriamente te va a poner para que tengan la misma oportunidad de esos 276 modelos que dice que está rankeando, aquí dice 276, de esos, pues siempre va a ser aleatorio para que votes y para que digan, no, pues es que está votando por el que le gusta. No, primero te elige aleatoriamente, te hace votar y ya después te dice quiénes eran los votos detrás de. Pero ok, bueno, no es la única forma de medirlo, o sea, hay más formas de medirlo, esta es una. Ahora, hay otra forma de medirlo con un benchmark que lo que hace es que te pone a hacer puzzles de tipo visual, por ejemplo. Te pone a hacer, es que no veo, a ver dónde está, tipo estos puzzles de colores, que te dice, oye, ¿qué tengo que mover
para que esto se convierta en esto otro. O sea, son puzzles visuales muy complicados, ¿eh? Y aquí también los modelos de visión llevan un ranking. Pero esta es otra empresa que dice, mira, yo voy a hacerles pruebas mucho más difíciles a los modelos, donde no solamente es genérame un texto que medio suene coherente, no. A ver, resuelve un puzzle que sea de verdad complicado, que incluso a los seres humanos les cuesta trabajo, imagínate ahora a una inteligencia artificial. Y en este ellos ya tienen dos versiones, tienen el ARC AGI 1, ¿sí? Y el ARC AGI 2. Y entonces cuando yo veo la tablita, aquí está la tablita del ARC AGI 1, aquí puedo ver los diferentes modelos de las diferentes empresas, cómo se están posicionando en esta tabla. Del eje vertical es el score, es el porcentaje de puzzles que han podido resolver. Aquí está el 100, abajo el 0. Ahora, aquí sí hay algo interesante, aquí sí muestra algo en el eje de las X. Permítanme, vamos a darle entrada a alguien. En el eje de las X, aquí sí hay algo muy interesante, es qué tanto dinero les costó a las empresas hacer esto. Está expresado, creo que en miles de millones. Aquí miren, 0.01, 0.1, 1, 10, 100 y hasta 1,000 millones. ¿Es qué tanto les costó hacer ese modelo o qué tanto cómputo le dedicaron para resolver el puzzle? Entonces, aquí el eje X sí me da algo interesante, que por ejemplo, las líneas que ustedes ven significa que es la misma empresa, nada más que saca una nueva versión y va evolucionando. Pero también lo que puedo ver es algo muy interesante, que precisamente en este puzzle, con Gemini 3 Pro, que salió apenas la semana pasada, lo colocamos aquí, en este puntito verde dice Gemini 3 Pro. Él alcanza el 75% de los puzzles resueltos, pero con menos de $1 millón invertido en ese modelo. ¿Se dan cuenta? Está antes que otros modelos. Hay modelos que han logrado el 80% o que han logrado el 79% o más, pero que le salieron a las empresas mucho más caras. Por ejemplo, el año pasado, OpenAI sacó un modelo que se llama O3. Aquí está en color azul. Fíjense que O3 a ellos les costó más de 100 millones, está acá, más de 100 millones, y sin embargo solo resolvió el 75% de los puzzles. ¿Cuántas órdenes de magnitud menos les costó a Google hacer Gemini 3 Pro? Les costó por ahí de $500,000, dice 0.49, y con eso ya alcanzaron el 75%. Entonces aquí obviamente también tenemos que evaluar eso. Un modelo puede salir antes y un modelo puede salir después, un modelo puede ser mejor, un modelo puede ser peor, pero también tenemos que pensar, oye, pero ¿cuánto dinero invirtió esa empresa? Porque uno nada más es meterle mucho dinero, hay que saber utilizar ese poder de cómputo. Y aquí Google está dando una cátedra porque está sacando un modelo que costó en promedio unas 100 veces menos de orden de magnitud, porque acá les costó casi 200,000 millones, 200 veces menos de magnitud, casi 400 veces menos dinero invierte Google y tiene un resultado OpenAI 75.7 y Google 75.0. Entonces ahí es donde vemos que no únicamente es meterle dinero, hay que saber destilar el conocimiento dentro de los modelos de lenguaje. Ahora, ese mismo modelo, si lo dejas trabajando para resolver los puzzles, le das, oye, este puzzle no lo resuelvas rápido, tárdate todo el tiempo que quieras, si se mueve para acá. Aquí dice Gemini 3, pero dice con Deep Thinking. Deep Thinking significa que lo va a dejar trabajando el tiempo que necesite para resolverlo. Aquí sí le está costando a Google superarlo 44 millones, pero sí demuestra un avance, dice 87.5% de los puzzles resueltos. Entonces, aquí te está dando una señal muy clara que no siempre es meterle más poder de cómputo, no siempre es meterle más dinero. A veces hay otras técnicas que bien implementadas te van a dar buenos resultados.
Ahora, esta es únicamente la versión del ARC AGI 1, pero esta empresa se dio cuenta que los modelos ya estaban llegando a este umbral donde ya casi lo resuelven y dicen, pues vamos a sacar la versión 2. Obviamente la versión 2 de este benchmark va a ser más difícil. Vamos a ver la versión 2. Solo quiero que vean cómo se mueve la gráfica cuando cambio a la versión 2. ¿Listos? 1, 2, 3. Se mueve porque ahora caímos al 45%. La versión 2 de este modelo, perdón, de este benchmark, los modelos ya no la superan arriba del 50% al día de hoy. Las empresas todas caen en su rendimiento. ¿Por qué? Porque es un puzzle o un conjunto de puzzles más difíciles de resolver. ¿Sí? Pero aún así, volvemos a tener el mismo ejemplo, donde OpenAI con su versión O3, que le costó 200 millones, o 200 mil millones, no sé, por ahí está la escala. Permítame, alguien quiere entrar, permitir. La escala del O3 anda por acá, entre más o menos desde la empresa OpenAI, les costó 200 millones de dólares, vamos a suponerlo. Y solo pudo resolver el 4%. ¿Algo están haciendo mal o algo están haciendo bien? ¿Qué piensan? En cambio, Google, con una orden de magnitud, aquí está Gemini 3 Pro, con una orden de magnitud de por ahí del 0.8, o sea, más o menos unos 800 mil dólares, más o menos una orden de 120x menos de inversión de dinero, ya resuelve el 31% de los puzzles del ARC AGI versión 2. Ahora, si ese mismo modelo le das mucho procesamiento de cómputo, le dices, tárdate lo que necesites tardarte para resolver el puzzle, acá está, resuelve hasta el 41% de los puzzles de la versión 2. Obviamente eso implica más costo, porque es más tiempo procesando, más en electricidad, más GPUs, ¿sí? Pero se logra un avance. Supera, fíjense, al otro que sacaron, que solo resolvía el 4% y que les había costado 200 millones de dólares. Entonces, este tipo de comparativas, aquí sí no es algo sentimental, aquí es algo de que el puzzle o se resuelve o no se resuelve. Es algo muy, muy medible. Y también se está midiendo la cantidad de dinero invertido. Samuel, Fíjense, perdón, sí, perdón, adelante. dos cosas, Samuel. Primero, eh, obviamente imagino que las empresas que desarrollan IA estarán usando sus propios modelos para escribir códigos sobre sus propias IA. No sé si se Exacto. entiende la pregunta. Y por Sí, otro sí. lado, decirle a todos los que estemos participando en la charla que pueden hacer zoom con sus dedos en la pantalla, porque por ahí si la dejamos sin zoom, lo que vos nos presentás lo vemos pequeñito. Sí, 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 de acuerdo. Adelante, interactúen. No tengo ningún tema. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Aquí, como es un modelo de visión, aquí no aparecen tantos modelos chinos. Ahí ellos van un poquitín más atrasados. Pero, por ejemplo, Grok 4 de Elon Musk, de Twitter, anda por aquí, es el rosita. El color azul es el GPT 5.1. O sea, OpenAI ya se puso las pilas. De este modelo que sacó el año pasado, que le salió carísimo, ya sacó un modelo que le salió igual, en 1.17 millones, ya le salió más baratito, y que ya logró el 17%, pero sigue quedándose atrás. Este modelo también salió la semana pasada. Entonces, este es el estado del arte en inteligencia artificial. Pero miren, mientras ellos les costó 1.17 millones de dólares, solo logran el 17% de los puzzles, mientras que a Google le costó 0.8 millones, o sea, unos 800 mil, y ya logra el 31%. Entonces, ahí es donde podemos barajear. Alguien está haciendo las cosas mejor, alguien está implementando mejor sus propios modelos de inteligencia artificial, alguien los está optimizando mejor, alguien no los está optimizando mejor y le está costando trabajo. Aquí se ve. ¿Bien? Entonces ya llevamos una. Aquí era por votos, acá era resolviendo un puzzle. ¿Sí? Ahora vamos a ver el de Humanity Last Stand. En Adelante. eso, Samuel, Te entrecortas, Ajax, no te alcanzamos a escuchar. Adelante, adelante, pero
Es que particular. te cortas, Ajax. Sí, no te alcanzamos a escuchar. Te propongo que escribas tu pregunta ahí ya. A ver, adelante. Bueno, Adelante. preguntaba, yo puedo usar cualquiera de esas, a mí no me afecta cuánto dinero usaron para llegar a ello. Pero parece ser que muestra la efectividad de su inversión. ¿Qué es lo que lograron? ¿En qué me beneficia eso a mí? Beneficia si en algún momento usted quiere pagar, porque usted dice, a lo mejor, o sea, sí, usted puede usar cualquiera, pero cualquiera le van a dejar, por ejemplo, Gemini 3 te van a dejar usarlo, pero poquitas veces al día. Si lo quieres empezar a usar ya mucho, te van a decir, ¿qué crees? Ya se te agotó. Te ofrezco la versión viejita, la 2.5, o tu otra opción, págame una suscripción y ahora sí te doy acceso, precisamente porque ellos necesitan recuperar esa inversión. Entonces aquí la pregunta es, si yo voy a pagar por un modelo, ¿a qué empresa le voy a pagar? ¿A quien lo está haciendo mejor o a quien le está costando trabajo? Ok, Esa es de la acuerdo, parte, gracias. ¿ok? Va. Bien, ahora tenemos el otro, se llama Humanity Last Exam, el último examen de la humanidad. En este son preguntas de nivel de doctorado. Y aquí tenemos también el benchmark, donde nos dice, ¿sí? ¿Cómo están contestando estas preguntas y el accuracy que tienen los diferentes modelos? Aquí no hay un claro ganador. Aquí como que están muy empates, nada más que mucho ojo. Aquí están comparando modelos del año pasado. El año pasado Gemini iba en su versión 1.5, los franceses iban en la 3.5 y GPT tenían dos modelos, el 4O y el O1. Entonces, ahí no hay mucha diferencia. Aquí estaría muy bien si nos vamos más abajo a su tabla más reciente, que dice que está actualizada a abril del 2025. Pues resulta que para abril del 2025 ya teníamos figurando a Gemini 3 Pro con 38% de aciertos en el examen de preguntas que se llama Humanity Last Exam, donde se juntaron y dijeron, aquí vamos a hacer las preguntas las más difíciles para que realmente sean un reto, ¿sí? Entonces, aquí vuelven a salir los chinos. Los chinos fueron los primeros que sentaron la base de decir, mira, yo saco un modelo, pero un modelo que me salió a mí baratito, no tan caro. Eso salió en enero de este año, DeepSeek R1. Pero ellos logran al día de hoy 8.5% de este examen, cuando Gemini está logrando el 21.6, la versión 2.5, y la versión 3.0, el 38.3% de esas preguntas. Nuevamente queda en segundo lugar GPT-5 con el 25% y el de Grok 4, el 24.5%. Los franceses, 13.7%. Entonces, este tipo de benchmark, lo que a mí me van a estar diciendo es qué tan bien están haciendo las empresas al optimizar sus modelos. No es simplemente el que tenga más dinero, el que le esté metiendo más GPUs, el que le esté metiendo más ingenieros. ¿Ok? Por ahí hay una pregunta o comentario, adelante. Juan Pablo, levantó la mano. Samuel, mis campos de uso de la inteligencia artificial creo que se dividen mayormente en dos grupos y creo que son similares a los tuyos. Uno es el campo, digamos, humano, mis herramientas de estudio personal, y el otro es programación, Java simplemente. Y en ese último sí es muy variado. Estos benchmarks que tienes, me llama la atención que Google con su Gemini está teniendo un liderazgo, pero estaba viendo yo una estadística esta semana de que GPT es mejor en codificación. ¿Es así? O sea, hay benchmarks que se puedan lograr para estos dos campos, digamos, de aplicación o de estudio. Mira, acá si nos regresamos muy buena pregunta, acá si nos regresamos al LM Arena, acá tiene el de web, y acá en el de web les da una arrastrada a los franceses. Cloud Opus 4.5 sigue siendo mejor,
el 4.5, pero el que no es Thinking, sigue siendo mejor, Ujú, y hasta tercera ujú. posición viene Gemini, y en la siguiente, el GPT. Ok. Ahora, aquí también tiene que ver mucho con la integración con el IDE. No sé si supiste que que Google sacó un fork de Visual Studio Code que se llama Anti-Gravity, y en ese te permite usar el Sí. modelo que tú quieras, te permite usar tanto Cloud como también los chinos o los de ellos, y te dan una generosa cantidad de tokens para usar. Entonces ya sería cuestión de que tú pruebes, porque volvemos a la parte media subjetiva. A lo mejor a ti te gusta como programa, pero en benchmarks generales, aquí por ejemplo este que es de desarrollo web, ganan los franceses. Ellos todavía, al menos en ese aspecto, siguen liderando. Ahora bien, si yo me voy más abajo, donde dice el overview, donde me dice todos, y donde dice que Google va ganando, aún tengo, la primera columna es la ponderación general, pero si te das cuenta hay otras columnas. En la segunda tengo prompts difíciles, y en la tercera columna tengo codificación. Es decir, no solamente desarrollo web, sino codificación en general. En la otra columna tengo, por ejemplo, matemáticas, escritura creativa, seguir instrucciones, queries largos, multiturno, o sea, en todos, Gemini. Está Pero liderando Gemini. Ok. Gemini, pero, Ujú. pero si tú quieres realmente comparar, yo te diría, prueba los de Anthropic, que se llama Cloud, Opus 4.5, o Sonnet. Esos son los nombres de sus modelos, pero la empresa es francesa, se llama Anthropic. Ujú. Pruebas, ahora, para probarlos y poderlos compararlos, no es necesario entrar aquí a LM Arena. Si tú te instalas Anti-Gravity, ahí puedes switchear entre Cloud y Gemini, perdón, entre Cloud y Google, con sus modelos para ver cuál hace mejor la tarea. Y Ya. ahí ya te vas a dar cuenta a ti. Pero repito, esto es dar constantemente. En 3 o 4 meses vamos a tener nuevos modelos donde haga movimiento de ficha cada empresa. Sí. OpenAI va a hacer movimiento, va a sacar otro modelo mejor, Google va a sacar otro, Cloud va a sacar otro, Anthropic va a sacar otro, Perplexity otro. O sea, esto es de algo constante, de no casarse de, bueno, entonces ya vi que Gemini 3 Pro es el mejor, uso ese siempre, ¿no? Por eso es importante conocer estos benchmarks. Se los estaba yo, de hecho, compartiendo ahorita en el chat. En todo caso, se los compartiré también por correo para que ustedes tengan la oportunidad de hacer sus propios análisis y sobre todo decir, bueno, al cabo de unos meses, ni modo, tengo que regresar y volver a ver cómo va, quién mejoró, quién empeoró, ¿sí? Sí, es una guerra, como dice Saúl, Sí. pero la guerra es porque muchos han invertido mucho dinero y aún no les retorna su inversión. Entonces, la estrategia que le están haciendo es meterle todavía más dinero con la esperanza de ganar de alguna manera, distanciarse de los demás y retornar la inversión. Algunos están apostando por eso, algunos no necesitan hacer eso. En el caso específico de Google, no lo necesita porque ya tiene otras fuentes de ingreso. En el caso específico de OpenAI, únicamente tiene su fuente de ingreso la suscripción a ChatGPT. Entonces, si no logra liderarlo, va a ser difícil que recupere su inversión. Pero precisamente porque ya puso todos sus huevos en una sola canasta. Google no, Google tiene sus otras fuentes de ingresos que le han permitido, aunque lento, pero llegar arriba, y yo, al menos una opinión muy personal, creo que va a mantenerse arriba por muy buen tiempo. No creo que tan fácil logren destronarlo. Le costó trabajo, le costó casi 2 años, pero lo hizo bien. Entonces ya marcó una diferencia muy importante. ¿Vale? Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Por aquí tenía yo otro benchmark, pero no lo estoy encontrando. Se los voy a compartir, yo creo que en el correo, porque ya no encuentro ese benchmark. Pero bueno, vamos a ver ahora, ya no un benchmark, ahora vamos a irnos como tal a repasar cómo es que funcionan estos modelos de lenguaje. Aquí tengo un playground. Un playground es donde yo puedo jugar, ¿sí? Ya se los compartí, es el que dice playground.tensorflow. Ahí está en el chat. Repito, también se los voy a compartir por correo. Bueno, aquí tengo un playground donde yo puedo ver cómo funcionan las redes neuronales para entenderlo. Obviamente aquí va a ser a una escala muy pequeñita también, pero me va a permitir también entender un poco más de cómo funcionan. Entonces, aquí yo tengo un problema
simple de clasificación, donde yo quiero que mi red neuronal aprenda a clasificar y distinguir entre los puntos de color azul y los puntos de color naranja. Ahora bien, no estoy haciendo que la red neuronal aprenda a distinguir los colores, no, que aprenda a distinguir que los puntitos que están más al centro pertenecen a la clase de color azul y los puntitos que están alrededor pertenecen a la clase de color naranja. O sea que los colores son para mí, para que yo lo pueda interpretar, pero la red neuronal no. La red neuronal lo que está viendo es en qué parte de la gráfica se posicionan. Entonces, yo aquí puedo mostrar los datos con los cuales se va a entrenar mi red neuronal. Ahí va, miren. Le doy clic y aparecen los datos con los que se va a entrenar. Le doy clic y desaparecen. O sea que los datos que están ahí son los datos con los que yo voy a probar si mi red neuronal ya aprendió. ¿Ok? Ahora, tengo este modelito donde yo le voy a decir que voy a tener la X1 de entrada y la X2, que básicamente son mis ejes. Mi X1 y mi X2. Con esto me va a permitir clasificarlos, porque si yo le doy entrada al X1 me va a permitir clasificar verticalmente. En cambio, si yo le doy entrada con la X2 me va a permitir clasificar verticalmente. Vamos a ver si con eso es suficiente para que el modelo logre clasificar los que están alrededor versus los que están al centro. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque en mi capa oculta le estoy agregando 4 neuronas y en mi capa de salida son 2 neuronas, una para los que pertenecen a una clase y otra para los que pertenecen a otra clase. Le voy a decir que cada época ajuste a una tasa de 0.3%. Acá arribita tengo mi ratio de aprendizaje. También le voy a decir que cada puntito que entra a mi red neuronal va a tener además que multiplicarse por una función de activación. En este caso voy a usar, tengo la ReLU, la Sysmode y la lineal, pero para que lo haga más rápido voy a usar la tangente. ¿Vale? Y entonces, ahora sí voy a correr, le voy a dar play aquí y ustedes van a ver cómo aquí van a ir aumentando las épocas. Esto es cada vez que analiza mi dataset de entrenamiento. Y de este lado, acá donde dice output, voy a ver estas dos líneas y yo lo que necesito ver es que estas dos líneas, la línea de arriba caiga hasta el 0 o hasta la parte más baja posible y aparte se estabilice, es decir, que ya mi red neuronal haya generalizado este problema. ¿Estamos todos listos para que yo le dé entonces play? Le voy a dar play y vamos a ver cuánto tiempo se tarda en aprender a discernir a qué clase pertenece cada uno de los datos. Le doy play y básicamente ya lo logró. Se dieron cuenta que ya logró decirme todos los que están aquí pertenecen a la clase de color naranja y todos los que están en esta zona pertenecen a la clase azul. Y mi curva que está acá arriba se estabilizó, cayó muy rápido y se estabilizó. Y ya llevo 1200 épocas. Lo puedo pausar, lo puedo regresar, pero ahora vamos a hacer algo interesante. ¿Qué tal si yo le digo, ok, pero ¿qué tal si aprendes más lento? Entonces le voy a bajar su tasa de aprendizaje a 0.3. Vamos a ver si ahora aprende igual de rápido. Pues ahora le voy a volver a dar play. Y entonces veo cómo mis curvas se empiezan a juntar, pero aún no logra aprender, ¿eh? Empiezan a mostrarse y por ahí, por la época más o menos 500, ya logré que discrimine entre los puntos del exterior y los puntos del centro. Vamos a hacer otro experimento. Si yo bajo mi tasa de aprendizaje ahora a 0.01, me regreso acá y vuelvo a entrenar mi red neuronal, veo cómo poco a poco empieza a bajar, pero la gráfica todavía no me logra discriminar porque todavía no me pone en qué áreas voy a encontrar los puntos azules y en qué áreas voy a encontrar los puntos de color naranja, los del exterior. Llevo 1000 épocas y continúo aprendiendo, continúa ajustándose. Lo podríamos dejar aquí un buen rato, 2, 3000 épocas y tal vez en algún momento aprenda. Entonces, aquí yo veo que el ser humano sigue siendo muy importante en el diseño de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el ser humano es el que tiene que decidir estas cosas. ¿Cuántas capas? ¿Cuántas neuronas? ¿Cuál es la tasa de aprendizaje? Y el ser humano es el que tiene que preparar los datasets de entrenamiento. Llevamos 2700 y sigue sin aprenderlo. Voy a pausarlo. Voy a regresarle a 0.1 de tasa de aprendizaje
voy a regresarlo a 0, pero vamos a hacer algo más interesante. Solo tengo una capa oculta. ¿Qué tal si agrego otra capa? Y a esa capa también le agrego 4 neuronas. A lo mejor eso me ayuda a que sea más rápido. Entonces ahora le voy a volver a dar play. Empieza, mi gráfica empieza a bajar, y comienza a encontrar un patrón. Ahí esas líneas comienza a encontrar un patrón, pero sigue probando. Ya encontró del lado de izquierdo y del lado derecho lo encontró un poquito después, y ahí más o menos terminó de aprender. Le tomó 1400 épocas. Con la misma tasa de aprendizaje, pero yo le agregué una capa extra. 1400 épocas. Ahora voy a agregarle a esas mismas capas más neuronas. Y voy a resetearlo, voy a dejar la misma tasa de aprendizaje y voy a volverlo a correr a ver si más neuronas me ayudan a aprender en menos tiempo. Hace rato quedó en 1000 y cacho, ¿no? Entonces vamos a ver. Ahora, vamos en 100. Por ahí empieza, vamos en 300. Por ahí empieza a formarse algunos patrones. Sigue probando, vamos en 700 épocas, 800 épocas, y lo logra en 1000, más o menos 1200. Entonces, para este problema en particular, lo que yo me estoy dando cuenta es que, aunque yo agregue más neuronas, no están necesariamente causando un impacto. Teníamos la misma tasa de aprendizaje y yo le agregué más neuronas. Vamos a regresar y experimentar. Vamos a dejarle en 4 neuronas, pero ahora vamos a agregar 2 capas más. Y estas van a ser también de 4. Vamos a ver si eso surte un efecto. Le dejo la misma tasa de aprendizaje, reseteo, y ahorita lo que tratamos de batir el récord es 1200 épocas del primer experimento. Entonces vamos a volverle a dar play y vamos a ver en cuánto tiempo logra ahora aprender a discriminar entre los puntos del centro versus los puntos de afuera. Empiezan a formarse algunos patrones, empieza a aprender algo y crea uno y ya casi lo logra, todavía le falta del lado izquierdo y lo logró, más o menos por ahí, considera, pero le tomó 1284. Entonces, hay problemas para los que no me hace ningún efecto aumentar más capas y aumentar más neuronas. Eso es básicamente lo que veíamos en las gráficas anteriores. ¿Por qué OpenAI gastó mucho dinero en un modelo que en sí no le retribuyó tanto? Porque ahí apostaron, pues ponle más capas, ponle más entrenamiento, ponle más GPU, más electricidad, y no necesariamente es la mejor solución. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora lo vamos a hacer para un problema diferente. Ahora vamos a tener donde tengo puntos arriba y abajo a la derecha, y tengo puntos azules arriba a la derecha y abajo a la izquierda. Vamos a ver, ahora le voy a quitar una capa oculta, pero lo que voy a hacer es que le voy a aumentar, aparte de mi X y aparte de mi Y, le voy a decir, ¿qué tal si metes X2 al cuadrado? ¿Y qué tal si metes también X1 al cuadrado? ¿Qué tal si metes también X1 por X2? Y ese básicamente es el que me va a ayudar, fíjense, aquí me da la pista, ese es el que me va a ayudar a aprender a clasificar este tipo de distribución. Vamos a dejarlo con la misma función, tangente, y el mismo tasa de aprendizaje, 0.001, y vamos a darle play, a ver cuántas épocas tardan en aprender. Rapidísimo. 200 épocas, y ya tenía el patrón. ¿Se dieron cuenta? Porque ahí lo que cambió no es la cantidad de capas ocultas, aquí lo que cambió son las neuronas de entrada. Yo le agregué, antes estaba nada más entrando X1 y X2, ahora le agregué, ok, antes de entrar X1 y X2, multiplícalos y mete esa información. Entonces ahí volvemos a ver cómo el ser humano todavía es muy importante en el diseño de las redes neuronales. Vamos a ver un problema más difícil, que es este de espiral. Para ese de espiral, lo que nos sugiere aquí es que metamos seno y coseno, que son estas dos, porque precisamente son las funciones matemáticas que nos van a permitir discriminar una figura como de este tipo, de espiral. Pero vamos a primero hacerlo sin esas, a ver si con las otras logra aprenderlo. Vamos a ver, yo no lo sé. Entonces vamos a ponerle play y vamos a dejarlo unas cuantas épocas a ver
si empieza a encontrar algún patrón en particular. Vamos en la época 400. Todavía no. Todavía no. Vamos en la 1000 y cacho. Empieza a bajar la curvita, como que se empieza a acercar, porque la tasa, aquí podemos ver, dice test loss, anda en 0.4, y el trailing loss anda en 0.4 también. Empieza a formarse algunos patrones, pero todavía le falta, ¿eh? Todavía le falta. Necesita avanzar, avanzar, avanzar. Empieza a formarse un patrón de círculo en el centro. Empieza a discriminar algunas, pero todavía le está costando, todavía le está costando. Y vamos en 2900 y todavía la tasa anda el 0.2, 0.2. Casi lo logra, pero vamos a detenerlo para no perder tiempo. ¿Qué pasa si únicamente, sin moverle nada, únicamente agrego la función seno de x1 y la función seno de x2? Vamos a ver cuánto tiempo va a tardar con eso en encontrar el patrón adecuado. Ahí va, ahí va. La tasa anda en 0.5 más o menos, 0.5. Vamos en 500 épocas. Empieza a generalizar un poco, ¿no? ¿No? Y se está tardando, se está tardando. ¿Sí? Bien, aquí vamos a hacer otro experimento. Veo que no me está funcionando. Lo pauso, regreso. Le digo, ¿qué tal si te ajustas un poquito más rápido? A este ritmo, a 0.01. Vamos a ver si ahora lo hace. ¿Vale? Vamos, vamos. Y comienzan a formarse las figuras. Y ahí ya la encontró, pero tuvo un poco de turbulencia, se dan cuenta, va bien, va mal, se ajusta, va bien, va mal, se ajusta, pero se va acercando y no sé si lo consiga, no sé si lo consiga. Y ven la gráfica, cómo tiene esos como saltos, es porque iba por un camino, pero se ajustó demasiado y se tiene que regresar. Y llevamos 2000 épocas y no, creo que no lo logró. Bien. Ahí vamos a darle aquí en ¿qué pasa si yo aumento entonces ahora sí más neuronas y en mis capas ocultas para ver si este problema, ¿sí? Se resuelve así, ¿vale? Entonces me regreso y le vamos a volver a dar play. Y empiezan a formarse patrones, empieza a encontrar algunos, empieza a formarse la espiral, tiene ahí unos saltos, 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 encuentra un patrón, empieza a avanzar, ya casi tiene el naranja, pero te falta bastante del azul, y, ¿no? Tiene unos saltos muy bruscos, y parece que ahí ya quedó. Y parece que ya lo resolvió, o sea, visualmente nosotros podemos ver que ya lo resolvió, pero no me gusta porque no está tan finito. O sea, las zonas, ¿sí? Entre unas y otras, como que todavía les cuesta, ¿no? Y en fin, esto es para que ustedes experimenten. Pueden experimentar con este otro, y prueben otras funciones. ¿Qué tal si ahora lo cambiamos a sigmoide? Vamos a ver cómo lo hace ahora. Que esa sería su función de... Vamos a cambiarlo a ReLU, a ver qué tal. Con ReLU empiezo a formar algunos patrones un poquito más rápido. Y casi lo encuentra. Ahí se estanca porque dice, bueno, para él ya lo encontró, pero a mi forma de verlo, todavía le faltó refinarse un poquito más. Bueno, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos que es muy importante el diseño de mi arquitectura, no solamente meterle y meterle dinero y meterle muchos datos. Los datos son importantes. Aquí vamos a ver los datos de entrenamiento, los datos de prueba, los datos de entrenamiento, los datos de prueba. Entonces, mis datos de calidad, mi arquitectura bien afinadita, bien experimentada. Si no se hacen estos experimentos y nos brincamos directamente al entrenamiento, no vamos a lograr
el éxito. No nos garantiza meterle muchas capas, mucho dinero, mucho procesamiento, eso no nos garantiza nada. Termino esta parte. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Algún comentario adicional? Si no, para continuar. ¿Nadie por ahí? No veo el chat. A ver, vamos a ver el chat. X1 por X2. Sí, es cuestión de que ustedes experimenten. Yo no les voy a decir cuál es la solución. Entren a la liga, no van a romper nada, ustedes no se preocupen, está diseñada para experimentar, por eso se llama Playground, y muévanle, píquenle, pónganle más capas, menos capas, y ustedes, a lo mejor la próxima semana dicen, ya encontré cuál es la cantidad de capas, cuál es la cantidad de neuronas, y cuál es la función de activación necesaria, que te lo resuelve, mira, en 300 épocas lo resuelve. Eso ya sería cuestión de que ustedes experimenten. Si no hay preguntas, me permito continuar con el tema. ¿Nada? ¿Algún comentario, Pablo, por ahí? ¿No? No, Samuel, está muy clarito. Muy Gracias. bien. En esta sesión, la idea es que también ustedes empiecen a experimentar con los diferentes modelos de lenguaje que hemos hablado y que empiecen a ver que algunos funcionan mejor para hacer algunas cosas y algunos funcionan mejor para hacer otras cosas. Ya vimos lo que son los benchmarks, ya vimos el LM Arena, el ARC AGI2, el Humanity Last Exam, ya vimos lo que es el Playground de TensorFlow. Ahora, sí es importante el hardware, pero no nada más la cantidad, necesitamos entenderlo. Si alguno de ustedes quisiera empezar a hacer inteligencia artificial en el borde, inteligencia artificial en el borde significa que no dependes de un servicio en la nube, que tienes un dispositivo propio con el cual puedes ejecutar algún modelo de inteligencia artificial. Entonces es importante conocer esta partecita para que sepamos que no nada más es comprarme una compu nueva, tengo que saber qué tipo de chip tiene esa computadora. Entonces, para eso, quiero explicar lo que es la CPU, la GPU, la TPU y la NPU. Entonces, empezamos. Cuando tú compras una computadora de escritorio, viene una cajita, normalmente es el gabinete, y luego aparte viene el teclado y aparte viene el monitor. Bueno, a esa cajita o gabinete le decimos CPU, significa unidad central de procesamiento. Pero si nos vamos más técnicamente, tendrías que abrirla y dentro encontrar el procesador, y ese es el verdadero CPU. Lo demás pues, son otros componentes, tu disco duro, tu memoria RAM, tu fuente de poder. Entonces, lo primero que yo tengo que entender es que para hacer inteligencia artificial, ¿la puedo hacer con cualquier tipo de chip? Sí, pero algunos tienen ventajas y otros no. Algunos están en desventaja. ¿Cuál es la desventaja de hacer inteligencia artificial con CPU? Que el CPU es procesamiento en serie. Tal vez sea muy veloz, pero puede hacer una única tarea a la vez. O sea, es como si tuvieras a un gran maratonista que le pides que entregue un paquete. Por muy rápido que sea, solo puede entregar un paquete a la vez. Porque solo puede correr en una sola dirección, no puede correr en 3 direcciones para ir a entregar 3 paquetes, ¿no? Entonces, esa es una primera limitante, y esa limitante no es porque tu CPU sea viejito, porque aunque te compres un CPU nuevo, va a seguir teniendo esa misma arquitectura. Entonces, aunque sea nuevo, va a seguir corriendo un solo proceso a la vez, y es en serie, hasta que termine ese proceso, hace el siguiente. Por lo tanto, la mayoría de aplicaciones de inteligencia artificial nos movemos al siguiente tipo de chip, que es el GPU. Significa unidad de procesamiento gráfico. Las computadoras, para poder actualizar tu computador, tu pantalla, actualizan los píxeles. Y si tienes, por ejemplo, no sé, una pantalla 4K, significa que tienes 4000 píxeles por 4000 píxeles, y cada píxel tiene que actualizarse 60 veces por segundo. Entonces, para eso utilizan un chip especializado que se llama GPU, que ese, aunque no es tan veloz como lo es el CPU, la ventaja que tiene es que tiene múltiples cores, por lo cual puede trabajar en paralelo. Si hacemos una analogía, es como si tienes múltiples coches con una autopista con múltiples carriles. Entonces, solo así podrías entregar paquetes de manera más veloz. Cualquier aplicación de inteligencia artificial es mejor correrla con GPUs. ¿Se puede correr con CPUs? Sí, pero va a ser muchísimo más lento. ¿Puedo entrenar una red neuronal con CPUs? Sí, pero va a ser muchísimo más lenta en los cálculos. Las GPUs, como están pensadas para actualizar los píxeles de tu computadora, de tu pantalla,
o de tu monitor 60 veces por segundo, hay que actualizarse todos los píxeles al mismo tiempo. Entonces, por eso están diseñadas arquitectónicamente para tener múltiples cores y cada core múltiples carriles y entonces poder hacer procesamiento en paralelo. Entonces, repasando CPU, procesamiento en serie, GPU, procesamiento en paralelo. Ahora bien, una cosa muy importante que tenemos que entender es que estas GPUs, aunque dan un salto muy importante, fueron diseñadas para procesos de gráfica. Las personas comenzaron a modificarlas la década pasada para hacer procesos de minería, blockchain, para minar bitcoins, ¿sí? Pero no fueron diseñadas originalmente para eso. Te sirven muy bien, pero no fueron diseñadas originalmente para eso. Entonces sucede lo mismo con la inteligencia artificial. ¿Es un salto cuantitativo pasar de CPU a GPU? Sí, pero aún así no fueron diseñadas para eso. Tienes que instalar drivers especiales, tienes que hacer algunas adecuaciones para que te funcione bien. Y entonces ahí es donde entran las TPU. Las TPU son unos tipos de chip que están diseñados desde que los diseñaron para hacer inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial tiene que ser un cálculo que se llama cálculo matricial. Es lo mismo que el procesamiento en paralelo, solamente acá no vas a tener matrices únicamente de 2 dimensiones, vas a tener matrices de múltiples dimensiones. Se dice que los embeddings, por ejemplo, de ChatGPT a veces son de 1024 dimensiones. Imagínate hacer una multiplicación que tiene 1024 dimensiones. Pues no vas a hacerla una por uno. Una por una sería hacerlo con el CPU. Con el GPU a lo mejor harías 12 por 12 por 12 por 12 y avanzarías más rápido. En el TPU está diseñado para hacer cálculos matriciales, por lo tanto te lo va a hacer en un solo movimiento, va a ser la multiplicación de las 1024 dimensiones de tu vector. Creo yo, si recuerdan que en los benchmarks dijimos que Google era el que estaba liderando, creo que una de las claves para liderar la inteligencia artificial que ahorita en este momento tiene Google, es que Google fue el que diseñó estos chips, los TPU, Tensor Processor Unit. Cuando multiplicas una matriz de más de 3 dimensiones, se le conoce matemáticamente a ese concepto como tensor. Una matriz de 1 por 1, una matriz de 2 por 2. Mientras tengas 2 dimensiones, sigue siendo una matriz. Cuando tienes 3 o más dimensiones, se convierte en tensor. Y los chips de Google fueron diseñados como TPU, como Tensor Processor Unit, o sea, unidad de procesamiento tensorial. Están diseñados para multiplicar de un solo movimiento matrices de millones de dimensiones. Ahora imagínate algo, o sea, si ya puede hacer la de millones, imagínate una de 1024 por 1024. Entonces, no le hace ni cosquillas y es parte de la clave porque al día de hoy, con la salida de Gemini 3.0, Google lo lidera porque ellos ya tenían años trabajando con estos chips y porque son suyos, los diseños son propios, no tienen que licenciarlos con nadie. Son suyos y ya los tienen, ¿vale? Ahora bien, fíjate que ya una vez que tenemos CPU, GPU o TPU, los dispositivos actuales como tu teléfono tienen algo que se llama SoC, se llama System on a Chip, que en un solo chip junta todo. En un solo chip tienes una partecita que tiene arquitectura de CPU, otra partecita que tiene arquitectura de GPU y otra partecita que puede tener incluso una arquitectura que se llama NPU. Entonces es la única que nos falta explicar. ¿Qué es la NPU? NPU es un chip para procesamiento neuronal. Neural Processor Unit, unidad de procesamiento neuronal. Y tú me vas a decir, pues no que las TPU eran las líderes, aquí viene la diferencia. Las TPU te procesan cálculos de matrices o tensores con hasta 32 puntos decimales, digo, hasta 32 dígitos después del punto decimal. Y si necesitaras más, lo pueden hacer. Obviamente ya se tardarían un poquito más, pero lo pueden hacer. Pueden hacer de 200 decimales, multiplicaciones con 200 decimales, y aún así hacerlas en paralelo, porque son unidad de procesamientos tensoriales. Bueno, cuando tú te conectas a ChatGPT o a Gemini, te conectas mediante una conexión a Internet. El procesamiento no está ejecutándose ni en tu teléfono ni en tu computadora. El procesamiento se está haciendo en la nube, en esos chips de TPUs.
con toda esa cantidad de puntos decimales. Pero cuando ya llegan a tu dispositivo, tú solo ves la respuesta. Ahora, imagínate que pudieras correr un modelo de lenguaje que pudieras correrlo sin internet, un chat GPT que pudiera correr en tu teléfono sin necesidad de conexión a internet. Sería fantástico. Para eso necesitarías un NPU, una unidad de procesamiento neuronal. La diferencia es que esa no estaría en la nube, sino que estaría en tu dispositivo. Y la otra diferencia que haría es que esa, para ahorrarte un poco de proceso, le quitaría los puntos decimales. A lo mejor de 32 decimales los baja a 16, de 16 decimales los baja a 8 o los baja incluso a 4, o en algunos casos muy particulares incluso elimina todos los puntos decimales. Depende de lo que estés haciendo, si necesitas mucho exactitud o no. Y tú me vas a decir, pero si le bajo los puntos decimales, mi modelo de lenguaje va automáticamente a responderme peor. Sí, pero no tan peor. Entonces aquí viene un paradigma. ¿Dónde yo voy a ocupar TPUs? En el entrenamiento de mi modelo de lenguaje. Si yo entreno mi modelo de lenguaje, como lo entreno por miles y miles de épocas, ahí sí me interesa conservar todos los decimales, porque los decimales sí tienen un impacto. Pero una vez que yo ya termino de entrenar mi red neuronal, le puedo hacer un proceso de cuantización. Cuantización es quitarle decimales. A lo mejor tenía 64, los bajo a 32 y ya mi modelo de lenguaje pesa menos. Y cuando yo lo cargo en un dispositivo, se ejecuta mejor. ¿Por qué ahí ya no pierdo tanta precisión? A lo mejor, vamos a suponer que tenía un performance de 85% y cuando le quito la mitad de los decimales, de 64 decimales, lo bajo a 32 decimales, no bajo a 32% de performance, a lo mejor solamente bajo a 64.5%, solo perdí 0.5% de mi performance en mi modelo, pero en cambio ahora mi modelo pesa la mitad o pesa un cuarto. Entonces los NPUs trabajan quitando puntos decimales para que lo puedas usar en tu dispositivo sin necesidad de conectarte a la nube. ¿Por qué se puede hacer? Porque ahí ya no lo vas a entrenar, ahí ya solo estás haciendo el proceso de inferencia. El proceso del entrenamiento, ahí sí te interesan todos los decimales, porque como entrenas por miles y miles y miles de épocas, en esas miles y miles de épocas los decimales ya causan un impacto. Pero cuando ya tienes tu modelo bien entrenadito y únicamente vas a hacer inferencia, lo vas a hacer desde un dispositivo que no quieres que se conecte a internet y que quieres que corra localmente tu modelo de lenguaje o localmente quieres que corra tu modelo de emisión, ahí no pierdes tanto quitándole decimales. Entonces los chinos es parte de la gran hazaña que han hecho. Han hecho unas optimizaciones con los puntos decimales, unas cuantizaciones muy buenas donde te sale más barato entrenar, pero sin tantos decimales. Y ya en un dispositivo, imagínate que quisieras un dispositivo de inteligencia artificial en un reloj inteligente. Pues, ¿qué tipo de chip puedes meter ahí? Pues uno muy sencillo, ¿no? Entonces ahí es donde nacen los NPUs. Nada más aclarando, NPU es para inferencia y TPU, con todos los decimales que puede manejar, es para entrenamiento. Y si juntas todos esos, CPU, GPU y NPU, los juntas en un solo chip, incluso te ahorras el problema de ventilación, te ahorras el problema de costo energético, y ahí sí, por ejemplo, tienen los iPhones que en un solo chip tienen los tres tipos de arquitectura. O los teléfonos, ¿sí? De gama alta, que normalmente así lo tienen. En un solo chip tienen las tres tipos de arquitecturas, lo cual los hace más eficientes y que se calienten menos y que gasten menos batería. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien. Quisiera que tomaran un tiempo para así dejarme sus preguntas, porque si no, adelante, Juan Pablo. Fíjate que durante algún tiempo estuve tratando de independizarme, ¿no? De los proveedores de la nube. Y dije, bueno, pues vamos a hacer inteligencia artificial local, ¿no? A ver si puedo hacer un RAG, incluso que tenía esa ambición local. Me fui muy volado. Entonces, llego, instalo, no sé, Oyama, bajo uno de los modelos grandotes de los franceses, no me acuerdo ahorita cómo se llaman, pero uno de esos, y le hago una pregunta y me contesta tonterías. Y entonces fue cuando me di cuenta de que, bueno, no importando la potencia del modelo,
Si iba a ser local, no estaba previamente entrenado y lo hubiera tenido que entrenar, ¿no? Y eso, pues era una dificultad para mí porque, pues implica una serie de cosas que yo hubiera preferido masticarles. En este sentido, ¿qué recomendación tienes? O sea, esa fue mi experiencia y por eso me regresé a los modelos de la nube, que son más Mira, costosos y que tienen menos independencia. ahí lo que yo te recomiendo, me dijiste que descargaste Llama, ¿no? O llama, Ajá, Olama. Esos modelos de Olama vienen del laboratorio hola. de Meta, que es de Facebook. Si te diste cuenta, cuando yo puse los benchmark, en ningún lado aparecen, Ujú. porque son bastante malos. Entonces, en ninguno de los benchmarks que yo puse al principio de la presentación, Meta no figura en absoluto, ¿no? Entonces, yo ahí lo que te recomendaría es instálate este que se llama LM Studio. Lo tengo aquí, mira. Se llama LM Studio. Correcto, sí lo Una vez conozco. que, como Conozco. suena, LM Studio. Ok, una vez que te instalas LM Studio, este simplemente te proporciona la interfaz, pero tú puedes elegir la cantidad de modelos que se han publicado en la web. Y como ya llegaron los chinos con el tema de la cuantización, los chinos fueron los que lograron demostrar que sí se podía cuantizar un modelo sin perder performance, o perdiendo muy poquito, pues. Entonces, los modelos de Olama o de Llama, incluso algunos que se llaman Mistral o Falcon, todos esos vienen del laboratorio de Meta. No son tan buenos. En benchmarks nunca figuran, pero los modelos chinos sí lo son. Y entonces, una vez que te instalas el MStudio, te puedes ir aquí al buscador y aquí le puedes buscar modelos más recientes. Por ejemplo, puedes buscarte DeepSeek, precisamente, y aquí te sale DeepSeek. Y aquí ya una vez que seleccionas DeepSeek, ves un montón de modelos que han salido. Lo puedes filtrar por el más reciente. Si te filtras el más reciente, no sé, que se publicó hace 15, 20 días, obviamente va a ser el mejor cuantizado. Y una vez que eliges el modelo, de este lado te sale el peso y mira, pesa 4.32 gigas. Pero si tu dispositivo tienes una GPU donde vas a poder correr, a lo mejor te descargas el más grandecito, el de 8.54. Porque los modelos anteriores todavía rondaban los 80, los 120 gigas y no te podían correr y podían muy mal. Aquí la otra ventaja es que este LM Studio se conecta directamente con Hugging Face. No sé si conoces Hugging Face, pero Ujú, ujú. es como Sí, es un el repositorio de modelos. modelos. Allí vas a encontrar de todos los tipos y ahí vas a encontrar sobre todo los chinos. Yo he probado y que sean veloces y que respondan bien, te sirven unos que se llaman Quen. Así los buscas como Quen. Y aquí ya que los encuentras, por ejemplo, este mira, dice, hace un mes que se publicó y pesa 6, 7 o hay una versión de 9 gigas. Entonces ahí tú te vas a descargar y el mismo LM Studio te dice si tu dispositivo va a soportarlo para que no te descargues una versión que no va a poder correr. Ujú, Y la otra gran ventaja de que ujú. se conecte a Homebase es que ya te puedes descargar unos que estén fine tuneados para un propósito en particular. Por ejemplo, para respuestas médicas o, por ejemplo, para codificación. Entonces, acá yo me puedo regresar y sin saber el nombre del modelo, solamente escribo code. Ya me aparecen un montón de modelos que están fine tuneados. Por ejemplo, aquí ya me aparece DeepSeek, pero que está fine tuneado para codificación. Y dice que tiene ojo, tiene 525 días que se publicó. Ok, tendría que ponerme uno más reciente. Entonces yo le puedo ir aquí a filtrar, en lugar de que me filtre por el que más compatible con mi dispositivo, a donde dice best Match, es el más compatible con mi dispositivo. Mejor le digo, el más recientemente actualizado. Y ya me sale, mira, hace 4 días hay uno que se llama COD R1 Quen 3. Y ese está optimizado para programación y tiene muchas versiones, una de 2 gigas, de 3 gigas, de 4, de 8 gigas. Ahí vas a ver según las características. Ahora imagínate que, Samuel, sí, perdón, adelante. te interrumpo, porque por ahí esto se puede ligar con una pregunta que había hecho Ajax en la clase pasada. Ajax había preguntado primero si era necesaria la conexión a Internet para correrlo, y también él había preguntado sobre la propiedad intelectual de lo que uno desarrolla. Entonces la pregunta de Juan Pablo es pertinente.
¿por qué me interesaría a mí correr un modelo en mi propio dispositivo, estando desconectado, digamos, de la nube? ¿Y en qué casos me interesaría usar eh, los servidores de la nube, las inteligencias de la nube? Sí, justamente es eso. Miren, el gran problema con los modelos de lenguaje es que no puedes cifrar la información. Como va tokenizada para que el modelo la entienda, si tú la cifras, ya el modelo no la va a entender. Entonces, si tú tienes una empresa y quieres manejar datos muy privados, pues lo vas a pensar 2 veces antes de pagar, digo, antes de usar algo gratuito, ¿no? A lo mejor ahí sí te conviene usar algo de paga, porque por lo menos te prometen en el contrato, cuando pagas, que no van a usar tu información para entrenar nuevos modelos, ¿no? No estás 100% seguro, pero por lo menos ya hay un contrato que dice, no vamos a utilizar tu información, ¿no? Por lo menos. Y por lo menos sabes que hay un poco más de seriedad. ¿Por qué? Porque no estás usando una versión gratuita. Pero si aún así tú dices, no, no, a mí no me confía, esta información es top secret de mi empresa, top secret de mi negocio, de plano no quiero que esté, entonces sí te interesaría correr uno en local para que esa información nunca salga de tu dispositivo. Pero por eso era la importancia de la diapositiva anterior. Primero tengo que entender que no cualquier dispositivo me lo va a correr. Y aparte tengo que entender que aún cuando yo tengo una GPU, si yo no configuro que el modelo de lenguaje corre en la GPU y dejo que corre en CPU, no, pues no solamente me va a contestar tonterías, sino que además va a ir a 3 tokens por segundo o a 3 tokens por minuto. Imagínate cuando que un modelo te contestara así de despacio. Cuando tú te conectas con Gemini, rápido te genera, ¿no? Porque esos van a 15 o 20 tokens por segundo. Y cada 2, 3 tokens te forman una palabra. Entonces es muy veloz en responderte. Pero si tú lo corres en local, a veces ni siquiera te va a soportar porque tu memoria RAM se va a acabar o tu disco duro no lo va a soportar o algún componente no lo va a soportar, pero suponiendo que sí, corres el riesgo de que te corra a 10 tokens por minuto. O sea que vas a tener que esperar 40 segundos para que apenas te aparezca la primera palabra. Entonces, es muy ineficiente. Bueno, en este sentido es cuando entran las cuantizaciones. Aquí si se dan cuenta, yo cuando elijo un modelo, veo que tiene un nombre todo largo, te dice Quen3 Coder Rep, 25 billones de parámetros, pero me dice cuantizado, y la cuantización es acá, donde me dice que lo cuantizaron a 16 bits, a 8 bits. O acá me dice uno que está destilado. Esa también es otra técnica, destilado. Y que aparte es thinking. Aquí para Pablo, que también hizo la pregunta, te puedes descargar un modelo también que sea razonador. Entonces, aunque se tarda un poquito más, pero sabes que te va a dar mejores respuestas que uno que no sea razonador. Entonces, aquí yo sí te recomiendo mucho y es cuestión de mucha experimentación y de constantemente regresar y decir, a ver, ¿habrá modelos nuevos? ¿Más recientes? O lo puedes también filtrar por los más descargados, porque cuando son más descargados es porque empieza el boca a boca a decirte, descárgate tal modelo, funciona mejor, y lo empieza a descargar mucha gente. Esos son parámetros que a ti te van a decir, mira, este modelo probablemente sea mejor porque tiene más descargas que este otro modelo. O este modelo tal vez sea mejor porque fue publicado hace 15 días versus este otro modelo que fue publicado hace un año. Pues obviamente siempre van con constante mejora. Pero no solamente eso, mi querido Pablo. Cuando ya yo elijo acá el modelo, acá son los que yo ya tengo descargados y yo elijo cuál modelo, mira, vamos a cargar uno que me estaba funcionando más o menos, creo que era, no, en este dispositivo no lo tengo, pero vamos a correr este. Mira, esto es lo que tarda en cargar en memoria. Aquí se ve cómo va a estar cargando en memoria. Y una vez que ya carga en memoria, ya le puedo decir, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y ahí me contesta, más o menos me contesta a buen ritmo, ¿eh? Ahora sí, habría que ver. Aquí me dice que me contestó a 57 tokens. Ese es pero se tardó 0.3 segundos en generar el primer token. Lo importante acá de esto es que en esta misma interfaz yo puedo configurarle lo que se llama el System Prompt. De este lado, puedo configurar el System Prompt aquí para darle cierto comportamiento. Pero también, si eres programador, puedes ir acá y levantar tu propio servidor y ya consumirlo por medio de una API. Por ejemplo, lo que te decía, si te descargas un fork de Visual Studio Code y te descargas, por ejemplo, o Antigravity, y entonces ya le dices, mira, pero consúmelo desde esta CURL. Aquí prendes tu servidor, configuras los parámetros y aquí te puedes consumirlo como si fuera una API, pero ya lo estás consumiendo como una API local. O sea que no necesitas quedarte en esta interfaz.
Puedes conectar esto a alguna otra cosa, como dices tú, para hacerte tu propio rack. Acá dice que está corriendo en el 121, en el puerto 1, 2, 3. Si te das cuenta que esto desbloquea, pero lo más importante es desde el principio, desde la hora que yo busco mi modelo, que es mi modelo, a lo mejor esté fine-tuneado para alguna actividad en particular. Imagínense que hay uno que diga medical, aquí medical diagnóstico, quiere decir que ese modelo está fine-tuneado específicamente para responderte mejor en ese ámbito. Sus parámetros fueron ajustados, sus puntos decimales fueron ajustados con ejemplos de libros médicos, para que responda más en ese ámbito, aunque en otro ámbito responda peor. Y así ya no va a haber problema. Entonces lo que tú necesitas es elegir muy bien el modelo y constantemente ir viendo si hay más modelos. Por ejemplo, yo he escuchado que Pi, aquí aparece uno que dice Pi es muy bueno para chats. O sea, para respuestas así rápido de chats y a buena velocidad. Y mira, no pesa tanto. Tienes versiones desde 1.1 hasta 5 gigas. Ahí va a ser dependiendo la capacidad. Obviamente cada uno tiene un diferente nivel de cuantización. Es diferente cantidad de puntos decimales que se le quitan para que pese menos el modelo. Pero volvemos a lo mismo. Recuerda que eso sí afecta tu desempeño, pero no tanto como crees. Le puedes quitar de 64 decimales a 32, pero no significa que pierdas la mitad del performance. Solo pierdes 2, 3 puntos porcentuales. ¿Por qué? Porque ya estás en la inferencia. Los puntos decimales, recuerda, importan en la etapa de entrenamiento. Te lo recomiendo mucho, Juan Pablo, si quieres la próxima semana nos comentas si pudiste hacerlo y si tuviste alguna por ahí experiencia. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Si no, para continuar. Cerramos esto ya lo cerramos, esto ya lo cerramos. Creo que no era aquí, es aquí. Si no hay preguntas, continúo entonces. Precisamente viene lo que me comentaba el compañero, la técnica RAG. Si yo quiero, la sesión pasada vimos que los modelos alucinan y me pueden meter gol, meterme en una información como verdadera, aunque no estén completamente seguros. Eso es por la manera en que fueron diseñados, porque son generalistas y con un enfoque heurístico, no son deterministas. Le puedes volver a hacer la misma pregunta y tal vez te conteste ligeramente diferente. En ese sentido, la técnica RAG significa Retrieval Augmented Generation, generación aumentada por recuperación. ¿Qué tal si yo quiero contestarle a mis clientes en un negocio? Pues yo no quiero que el chatbot se invente los precios. Yo quiero que ese dato que es sensible y que sí es un dato muy factual, lo recupere mejor de una base de datos para que no se equivoque. Entonces aquí viene el flujo de cómo se hace esa técnica RAG. Lo primero es que recibimos la entrada del usuario. La voy a codificar, después la voy a tokenizar, es donde convierto las palabras en tokens. La voy a vectorizar. Y una vez que yo la vectorizo, ya puedo hacer operaciones con esos vectores. Por lo tanto, yo puedo encontrar de una base de datos previamente que yo ya tenga con algunas respuestas concretas, ver qué tanto se parecen a la pregunta del usuario, porque vectorialmente deben de estar apuntando en la misma dirección. Aquí es donde entra un concepto que se llama embeddings, y es donde les decía yo que son vectores de 1024 dimensiones. Se nos hace mucho, pero si recordamos que los modelos tienen 175 millones de parámetros, pues 1024 dimensiones es nada, ¿eh? Entonces, con este vector de 1024 dimensiones, donde yo ya comprimí la pregunta del usuario, hago comparaciones con los otros vectores que yo tengo en mi base de datos para ver cuál es el documento o cuál es la información que más se asemeja, incluso semánticamente. Esto no es una búsqueda de que encuentre las mismas palabras, sino es una búsqueda semántica. Proceso entonces a filtrar el contexto, genero con mi base de datos vectorial, ahora sí que me recuperen los documentos originales. O sea, en este paso estoy comparando los vectores, pero una vez que ya encontré cuáles son los vectores más relevantes para mi pregunta, entonces consulto directamente a mi base de datos los documentos ya completos. Le puedo hacer un proceso de filtrado de ruido y entonces ahora sí, por fin, inyecto todo ese contexto a mi LLM y le digo, ahora sí, contéstame,
no solamente contéstame la pregunta del usuario, sino que con todo este contexto que yo ya recuperé de una base de datos propia, utiliza eso para contestarle. Entonces, así un chatbot te puede dar promociones recientes con precios recientes. Imagínate una empresa que actualiza sus precios cada mes. Pues no puede hacerle fine tuning a un modelo cada mes para que se aprenda los precios. Entonces, ahí es donde entra la técnica RAG. Recibo la pregunta del usuario, pero antes de mandarle la pregunta al modelo de lenguaje, le inyecto el contexto relevante que le va a servir para contestar esa pregunta, para que no alucine. Puedo incluso hacer una check quality, donde yo verifico con otra base de datos que tenga datos factuales que no me esté diciendo mentiras. Por ejemplo, imagínense que una empresa tiene descuentos, ¿no? 10, 20, 30%. ¿Qué tal si el chatbot se inventa un descuento del 50%? Yo checo antes de dar esa respuesta, que me diga, no, eso está mal, y no lo muestra al usuario. También incluso puedo hacer un chequeo de algunos valores o de algunos sesgos que yo quiero o no quiero que tenga mi modelo. Antes de que el usuario vea la respuesta, verifico que tenga una alineación, remuevo el sesgo, equilibro la respuesta, veo que sea acertada y entonces ahora sí se la muestro al usuario final. Pero todo esto implica un proceso que todavía tiene que ser el humano. Volvemos a la parte de que aunque la inteligencia artificial aparentemente se puede mejorar a sí misma, sí, pero ¿en qué dirección se va a ajustar si no lo sabe? Entonces yo, como ser humano, soy el que voy a generar esta tokenización, esta vectorización, estas bases de datos vectoriales. ¿Quién las va a generar? Yo. ¿Quién va a curar la información? Yo. ¿Quién va a verificar cuáles son los sesgos que se tienen que corregir? Yo como ser humano. Y si hago todo este proceso, estoy haciendo esta técnica. RAG, Retrieval Augmented Generation, generación aumentada por recuperación. Ahora, ustedes me van a decir, yo no sé programar, yo no sé cómo hacer eso. Bueno, se puede hacer programando, pero también hay aplicaciones que te permiten hacer un RAG sencillito, únicamente subiéndole los PDFs de lo que tú quieres, te hace generación aumentada por recuperación. Eso lo vamos a ver, no sé si nos da tiempo hoy, pero si no, lo vemos la siguiente semana. ¿Hasta aquí alguna pregunta con la técnica RAG? Cuando nace esta técnica RAG, los ingenieros dicen, mira, podemos mejorar todavía más esta técnica con otra técnica que se llama CAG, que es hacer lo mismo que hace en el RAG, pero esta tiene otro nombre, se llama Context Augmented Generation. Y esto significa generación aumentada por contexto. Hago todos los pasos anteriores que hice en el RAG, pero ahora en el contexto también le voy a inyectar cosas que solo son de ese usuario en particular. Imagínate que un chatbot de ventas de una empresa a todos los usuarios les conteste igual, pues va a tener cierto impacto. Ahora imagínate que ese mismo chatbot le metes, además de la recuperación de información de tu base de datos, le metes información contextual, le metes el nombre del cliente, le metes cuánto dinero ha gastado en tu empresa para ver si es un cliente importante o no. ¿Tú crees que el chatbot no le puede hablar mejor a tu mejor cliente? O si es un cliente nuevo, le va a hablar de diferente manera. O si es un cliente que tenía mucho tiempo que no compraba nada, también le puede hablar de diferente manera. Incluso, imagínate que le metes el dato de si es hombre o es mujer. ¿A poco el chatbot no se puede adaptar? Ya, ok, este es un hombre. Le voy a hablar de cierta manera para tratar de convencerlo y guiarlo a que compre mis productos. Es un chatbot que es mujer, perdón, es un usuario que es mujer. Lo voy a sesgar a mi chatbot para que le hable diferente y consiga la venta. A esto, que estás repitiendo todos los pasos del flujo anterior, del RAG, donde disminuyes las alucinaciones y tienes información reciente, a todo eso le aumentas ahora contexto, pero el contexto es que a lo mejor le respondo diferente. Imagínate otro contexto, una empresa que tiene descuentos, pero que esos descuentos son diferentes en cada ciudad. Entonces, sacas la información del GPS del usuario y entonces, dependiendo de la ciudad donde se encuentre mi cliente, le voy a dar descuentos diferentes. O le voy a direccionar, te encuentras en tal ciudad, pues comunícate al almacén número tal. Pero te encuentras en esta otra ciudad, entonces todo esto lo enriquezco con contexto, repitiendo casi todos los pasos del flujo anterior, pero además
con información contextual. Y si yo hago esta técnica, se llama Context Augmented Generation. No vamos a perder tiempo en repasar todos los pasos. Aquí los tienen, se los voy a compartir. Todas estas infografías. Y, ojo interesante, todas estas infografías yo las creé con Gemini. Me tomó 1 minuto crearlas. Solamente le pasé lo que quería, la información en texto, y me creó estas bonitas infografías. Digo, para que igual veamos el potencial que tiene. Entonces ya vimos todo lo que es RAG, todo lo que es CAG, todo lo que es importante en chips, los LLMs en local, lo que significa cuantización, lo que significa los benchmarks. Ahora ya podríamos pasarnos a lo que es el ecosistema. Nada más que aquí yo tengo una situación. Ya nos vamos a acabar las 2 horas. Yo les propongo lo siguiente. Terminamos con una serie de preguntas y comentarios y retomamos en este punto la próxima semana. ¿Qué vamos a ver la próxima semana? ¿Para qué me sirve usar Perplexity? ¿Para qué me sirve usar Cloud, ChatGPT? O sea, ¿cuáles son los mejores casos de uso donde sí le puedo sacar provecho? ¿En qué casos les puedo sacar provecho a Gemini? Aquí vienen unos ejemplos, aquí vienen más ejemplos. Luego, ¿cuál es la diferencia entre el pensamiento rápido y el pensamiento profundo? ¿Cuál es la diferencia del aprendizaje guiado, que es una nueva función que tiene Gemini? ¿Cuál es la función Deep Research, que es una nueva función también que tiene Gemini? ¿Cuál es la función del Canvas? Una nueva función también que introduce Gemini. Otras diapositivas, el modo multimodal, y aquí es donde ustedes podrían, sin ser programadores, ustedes podrían hacer la técnica de RAG, subiéndole unos PDFs a esta herramienta que se llama Notebook LM, para que les conteste únicamente de esas fuentes. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Qué opinan? Son 11:57, estamos terminando en tiempo. ¿Qué opinan de esta propuesta? Y los dejo, más bien, regreso aquí con ustedes, dejo de proyectar y le escucho sus comentarios del día de hoy o sus preguntas. Bueno, déjame comenzar. Primero me dejaste picado y sin duda voy a seguir la capacitación más adelante. Segundo, tu slide de RAG me pareció sumamente interesante, muy, muy didáctico. Y justo estoy usando ahorita Notion como repositorio de información y observo de que de tu slide de RAG, eso me ahorra todos los primeros pasos del primer renglón. También el segundo renglón me resultó importante porque como programador, que somos coleguitas, un temor que tienen a veces mis compañeros es el usar la inteligencia artificial para ciertas cosas porque alucina mucho. Y entonces te dice con toda seguridad, sí, cosas falsas. Y justo el segundo renglón de tu slide me está mostrando la manera de eliminar esas alucinaciones. Yo he comprobado que dándole instrucciones y dándole contexto, precisamente, guía, se pueden minimizar, no reducir al 100%, pero sí mitigar mucho ese riesgo de alucinación. Bueno, ese era mi comentario. Felicitaciones, me gustaba mucho tu exposición y te vamos a seguir siguiendo. ¿Ok? Gracias, Juan Pablo. Mira, de lo que tú comentabas, algo que también comentabas es que, pues sí, las APIs tienen un costo, ¿no? O sea, son modelos de frontera, son estado del arte, pero al final, pues, nos generan un costo. Entonces, lo que podemos hacer es, en algún momento, crear un flujo donde, para tareas sencillas, uso mi modelo local y únicamente uso la API para hacer, chécame este dato factualmente. Entonces, cuando comprendemos lo que es un embedding es cuando yo transformo un texto a un vector. Puede ser de 1024, 768, 512 dimensiones, 256 o incluso 128. Depende de qué tanto lo quiero comprimir. Entonces, tú puedes hacer una solicitud a la API de ChatGPT o a la de Gemini, pero no para que te responda, sino para decirle, mira, te paso este texto y hazle un embedding. Y tú le dices a cuántas dimensiones lo quieres para empezar a crear tu propia base de datos vectorial. Pero también te permite con la misma API después pasarle una consulta y decirle, mira, tengo este vector de esta base de datos,
hazme una consulta por similaridad semántica, y esa es una tarea que te puede hacer el chat. O chécame factualmente, tienes una base de datos de puros hechos, decir esto es verdad, y chécame si en este otro no hay un problema factual, es decir, me está diciendo algo que es mentira. Entonces, de esta manera, ya no necesitas estar consumiendo la API para generar las respuestas. A lo mejor la respuesta la generas en local con un modelo que sea thinking, y ya viste que corren a buena velocidad, tokens por segundo, pero únicamente al final haces una solicitud a la API, pero únicamente para decirle, chécame esta respuesta. Y el costo de esos modelos de embeddings que tienen esas tareas que se llama similaridad semántica, recuperación documental, incluso tienen una que se llama plagio, cuando dice, a ver, chécame si aquí me están flaqueando de este otro, te compara documentos para ver si hay plagio entre documentos. Entonces, esas solicitudes, como no son generativas per se, no te está generando tokens, sino simplemente está haciendo las operaciones matriciales con los vectores, te cuestan todavía mucho menos. Entonces, en algún momento vamos a llegar a decir que siempre es bueno tener conectado una API de la nube, pero ¿para qué tareas? Para generarme los tokens, mejor los genero yo y simplemente verifico que esa respuesta sea la más adecuada con una solicitud, una llamada del API. Y lo puedes hacer en el mismo flujo, de tal manera que no pierdas mucha latencia, porque ya es que le ponen ahora pensando, ¿no? Y el usuario sabe que la respuesta que va a recibir es de mejor calidad. Entonces, aunque diga pensando, se espera porque sabe que el resultado va a ser mejor. Entonces, hay que combinar eso. Y lo puedes hacer con el MStudio, porque una vez que ya ves que un modelo está corriendo bien, te dije, nada más es de prender tu servidor, ahí mismo tiene la configuración, lo prendes y ya lo puedes estar consumiendo desde tu propio servicio rack que hayas hecho, y vas switcheando. Okay, para generar respuestas, local. Para verificar respuestas, con la API. Incluso la API de Gemini te da, creo que 500 solicitudes gratis por día. Digo, entonces, podrías tener la parte que es con precio, pero también podrías decir, pero primero agótame mis solicitudes gratuitas por día, ¿no? O incluso podrías irlo midiendo. Ok, ya me agoté mis solicitudes, bueno, corro otro modelo en local. Y puedes tener corriendo varios modelos también en local. Y puedes switchear entre modelos. O sea, tengo un modelo que me responde muy bien el chat, pero tengo otro modelo que es razonador para que los problemas más difíciles los hago con ese otro. Y está switchando constantemente. Dice por ahí Saúl Vega, pasa los promos, no sé, ¿para qué te referías? ¿Para lo de las infografías? Literalmente nada más investigué en internet, dime los pasos de RAM, los copié y los pasé a Gemini y le dije, créame una infografía tipo cómic, con fondo blanco y muy colorida. Así de simple, no es muy complicado. Pero sí, hay que activar el nano banana, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no, para que le dejemos por aquí, voy a por aquí detener ya la que es la grabación y... Como saben, les comparto por correo toda la presentación, los links de los benchmarks, les voy a compartir dónde descargar el MStudio, algunos experimentos que he hecho yo con eso, y nos veríamos la próxima semana. Dale, Samuel, muchísimas gracias.